de hoy. Dicho esto, el doctor Ángel, bueno, está residenciado acá en Ecuador. Nosotros tenemos ponentes de diferentes países, como ustedes conocen, y va a estar abordando con nosotros a través de nuestra plataforma de Zoom. Habemos pocos en Zoom, estamos más en YouTube, para pues realizar esta disertación dentro del marco del Congreso Iberoamericano de Criminalística para Abogados. Dicho esto, mi doctor, en cuanto desee comenzar, puede hacerlo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por esa presentación, abogada Raquel González. Nuestra gratitud y la mía propia desde mi país, el Ecuador, para usted y para todos los que hacen ciencia y verdad. Realmente es un honor, es una satisfacción que pueda yo tener una oportunidad de dirigirme a través de este canal a todas las esferas internacionales, incluso a través de unos minutos que me han concedido a fin de un poco explicar los estándares internacionales para la investigación penal de los derechos humanos. Y bueno, estos estándares aparecen justamente a partir de las normas internacionales, específicamente en todo lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es a partir de la Convención Americana, conocido por nosotros la Convención Americana de las Naciones Unidas. A partir de esta, no sé por qué no se me... Ahí estamos. A partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, los estados están obligados a cumplir unas obligaciones ineludibles, obligaciones imperantes para los estados. El artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga, por una parte, al respeto de los derechos humanos y por otra parte, a la garantía de los derechos humanos. Los estados están son responsables justamente para cumplir estas dos obligaciones fundamentales para cada uno de sus mandantes. Y estas obligaciones son, en primer lugar, la de respeto. ¿Qué es una obligación de respeto? Justamente la obligación de respeto es conocido por la doctrina como una obligación de no hacer, de no vulnerar los derechos, de no limitar los derechos, de reconocer estos derechos en primer lugar. Esa es una de las primeras obligaciones de todos los estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reconociendo además de que el ejercicio de la función pública es limitado. No le corresponde entonces a los estados apropiarse arbitrariamente de los derechos fundamentales además. Estos derechos fundamentales además que son supranacionales. ¿Por qué es reconocido ya por el derecho internacional de los derechos humanos? Es reconocido por la costumbre, es reconocido como los derechos a la dignidad humana, y estos no se pueden a través de normas especiales establecidos por los estados a menoscabar el ejercicio de estos derechos. Así lo advierte ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de varias jurisprudencias y le dice estados, por favor, no lo vulneren. Caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Y dice, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y consecuencia de aquello superiores al poder del Estado. Por eso el Estado los tiene que respetar. Bien, ahora la segunda obligación emanada por el artículo 1.1 de la Convención Americana es justamente la garantía. ¿Cuál es esta garantía? Esta, en cambio, es una obligación de hacer, es una obligación positiva. Esta obligación le obliga a los estados a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados de derechos internacionales, principalmente en la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque Ecuador, como la mayoría de países del mundo, están adscritos y han sido aprobados y han sido aceptados por cada una de nuestras naciones. La obligación de garantizar
implica además tres cosas fundamentales que los voy a explicar. De que los estados, primera cosa, de que los estados a través de sus aparatos gubernamentales, a través de su estructura orgánica de estado, tienen la obligación de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, el Estado, a través de sus poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, principales, en diferentes estados habrá otros poderes, están obligados justamente a que a través de estos poderes debemos garantizar los derechos establecidos en los derechos humanos, establecidos en varios instrumentos de derechos humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ¿qué además? A través de la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha ido desarrollando a nivel de todos estos años, ¿no? Que son además los intérpretes de la Convención únicos de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos ha dicho, caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. La Corte Interamericana en su primer sentencia contenciosa determina, como consecuencia de esta obligación de garantía, los estados deben prevenir, deben investigar y sancionar toda violación de derechos reconocidos por la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado. Y en su caso, la reparación de daños producidos por la violación de los derechos humanos. Y entonces, cuando estamos frente a una vulneración de algún derecho, estamos frente a un delito, ¿cuál es la obligación del Estado? Prevenir, investigar y, de ser el caso, sancionar en su momento, restablecer el derecho conculcado y reparar el derecho. Bien, habiendo entendido ya ahora cuáles son las obligaciones del Estado, a mí me han pedido referirme justamente a los estándares de investigación penal. Y los estándares de investigación penal justamente se derivan de las obligaciones que el Estado tiene como la obligación de garantía. Entre ellos, los estándares dentro de la debida diligencia, tenemos el estándar de oficiosidad, el de oportunidad, el de competencia, el de exhaustividad y el de participación, que son los estándares fundamentales en toda investigación penal. Más todavía cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos. Pero a las que me voy a referir son los principales en toda investigación penal. Y ahí tenemos el estándar de oficiosidad. ¿Qué es lo que implica este estándar de oficiosidad? Implica de que el Estado debe desarrollar de oficio las investigaciones. Y para esto, al menos en nuestro país, el Ecuador, quien tiene esa potestad constitucional es la Fiscalía General del Estado, a quien le corresponde iniciar de oficio las investigaciones correspondientes frente a la vulneración de un delito. Es más decirlo de que el Estado, a través de la Administración de Justicia, tiene la obligación de la persecución, de la captura, del enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables intelectuales y materiales y demás partícipes en un hecho delictual. Eso implica como estándar internacional la oficiosidad inmediata, que lo viene inmediatamente. ¿Qué han dicho sobre este estándar el sistema interamericano? En la sentencia Zambrano Vélez y otros versus Ecuador, en su parágrafo 120, establece que el tribunal considera pertinente reiterar que la investigación de violaciones a los derechos humanos, como las alegadas en el presente caso, en ese caso de Zambrano Vélez, Ecuador, en donde se vulneró la tutela judicial efectiva, el retardo judicial, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, dijo lo siguiente: se considera como una mera gestión a los intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal, es decir, de que no puede el Estado estar dependiendo de la iniciativa de las víctimas o de los familiares para que exista la producción probatoria.
es obligación del Estado buscar esos elementos. Es decir, que no tenemos que esperar que a quien se le haya vulnerado los derechos presente su requerimiento ante el Estado y diga, investigue. No, lo dice la sentencia, no vamos a depender de la iniciativa procesal de las víctimas o de quien se han sido vulnerados sus derechos. Es obligación del Estado investigar ex oficio las vulneraciones de derechos, los actos delictivos, es obligación del Estado ex oficio. Pero esta investigación, primer estándar de oficiosidad, debe de ser paralelamente investigado oportunamente. Y ahí viene el segundo estándar, que es la oportunidad. La investigación debe realizarse de manera inmediata, debe ser llevar a cabo dentro del plazo razonable y propositivamente. Así pues establece otra sentencia. Yo me valido de sentencias justamente para que acreditar lo que mi persona como ponente en este momento esté diciendo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? La Corte dice en el caso Jiménez López versus Brasil, parágrafo 189. El no iniciar de manera inmediata la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos representa una falta al deber de debida diligencia, pues se impiden actos fundamentales como la oportuna preservación y recolección de la prueba o la identificación de los testigos oculares. Y ahí el trabajo que viene realizando Verdad y Justicia realmente es un trabajo bastante reconocido, porque es ese momento en donde podemos levantar los elementos probatorios a fin de llevar en su momento a los jueces y tribunales y buscar una justicia material para esas víctimas. Por eso es una obligación y un estándar determinado por el sistema interamericano, la oportunidad. ¿Qué más nos dicen? En términos generales, la inactividad manifiesta de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos evidencia la falta de respeto al principio de debida diligencia. Complementa la Corte que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados. Sin embargo, ¿qué es lo que nos quiere decir? De que no es que tenemos que esperar condenas, no es que tenemos que llegar al final de la investigación. Si no existen elementos, pues es posible que en algunos casos no lo exista. Pero lo dice. Sin embargo, la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Pero claro, ese debe de ser una obligación del Estado a través de quienes, en cada uno de los estados, obviamente, aquí en el Ecuador, a través de la Fiscalía General del Estado, quien constitucionalmente tiene la titularidad de la acción penal. Pero además otro estándar y que es importantísimo tomar en consideración, la competencia fundamental. La investigación tiene que ser realizada por profesionales competentes y empleados competentes para poder alcanzar la verdad. Y nuevamente yo obviamente saludo el trabajo de Ciencia y Verdad, porque ellos han estado en cada momento buscando la forma de auxiliar a la Administración de Justicia a través de varios seminarios y ponencias, desde el lado de la técnica criminalística, buscando profesionalizar a todos los que estamos detrás de pantallas y que estamos involucrados en la Administración de Justicia, a fin de que seamos competentes en investigación. Ya la Corte, en el caso Valdión García versus Perú, en parágrafo 96, establece lo siguiente. La Corte ha puesto énfasis en la necesidad de que las investigaciones se realicen de manera más rigurosa por profesionales competentes y utilizando procedimientos apropiados. Pero ¿por qué es además importante este estándar?
Porque cuando se está frente a una vulneración de derechos humanos, quien vulnera derechos humanos principalmente es el Estado a través de sus funcionarios de seguridad, llámese policías, militares o aquisentes. Entonces, dice la Corte, no pueden ustedes encargar por el principio de competencia o por el estándar de competencia, no pueden ustedes encargar a los mismos de quienes de alguna manera, se levanta una sospecha. Por ejemplo, aquí en nuestro país, el Ecuador, tenemos gravísimos casos en donde ya la Corte Interamericana ha responsabilizado al Estado ecuatoriano por no observar este estándar. Porque aquí las normas penales establecen de que el cuerpo auxiliar de investigación sea la Policía Nacional. Cuando estamos en ese caso, en ese hecho, muchos de los profesionales que están encargados de la investigación delegan esta investigación a la Policía Nacional, sabiendo y conociendo que en algunos casos son los cuerpos de seguridad, entre ellos Policía Nacional, los que podrían tener responsabilidad o se presume una sospecha de esta responsabilidad y se les entrega la investigación. Ventajosamente, ya los tribunales de justicia están aplicando este estándar y están declarando la nulidad a fin de que sea un competente. ¿Y cuál sería el competente en este caso? Un funcionario civil preparado, obviamente, acreditado, obviamente, a fin de que ejerza esa responsabilidad de investigación por el estándar y principio de competencia. ¿Qué más? Nos advierte de que los investigadores tienen que tener una absoluta independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras. Acá es importante decir de que la obligación de la debida diligencia exige que se excluya de la investigación a los órganos que pueden haber estado involucrados en la misma. Y este es el ejemplo que yo ya antes di. Cuando hay autoridades del Estado que en su momento podrían tener sospecha en el cometimiento de una conducta determinada en la Convención, en la Constitución o en nuestros ordenamientos penales nacionales, entonces hay que excluir esa posibilidad, porque de lo contrario no estaríamos hablando de una independencia o una imparcialidad. Este es otro de los estándares importantísimos dentro de la investigación penal. Y dice la Corte, en el caso justamente Durán y Ugarte versus Perú. Cuando se trata de la justicia militar, dice, porque claro, ha habido casos y en diferentes países todavía se mantiene diferentes jurisdicciones, jurisdicción policial, jurisdicción militar. Acá ventajosamente en nuestro país ya existe una sola jurisdicción ordinaria, pero en otros países todavía subsisten la jurisdicción policial, la jurisdicción militar y la jurisdicción ordinaria. Frente a estos casos en donde está conociendo casos de violación a los derechos humanos, la Corte advierte y nos pone ya un ejemplo. Cuando la justicia militar asume la competencia sobre un asunto que debe de conocer la justicia ordinaria, se ve afectado, dice el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso, el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Ello debido a que es razonable considerar que los funcionarios del fuero militar carecen de imparcialidad, independencia requeridas por el artículo 8.1 de la Convención Americana para investigar violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que nos está diciendo de que cuando hay en estos casos no es posible entregar a la jurisdicción militar, como no será posible también entregar a la jurisdicción militar, policial, la investigación de un caso que es dentro de graves violaciones a los derechos humanos y un caso penal. De manera que lo advierte la Corte en esta sentencia de que esto es faltar al propio derecho a la justicia y a la independencia e imparcialidad.
Otro de los estándares fundamentales en las investigaciones penales y investigaciones penales también de derechos humanos es la exhaustividad. La investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer el castigo de los responsables. Quiere decir esto, y nos pasa a muchos de nosotros, como funcionarios incluso estatales que tenemos la obligación de la investigación. Per se, iniciamos con una investigación, realizamos o disponemos algunas diligencias. De las diligencias que no se han podido evacuar, no hacemos más, no vamos más allá, no somos exhaustivos, pero esta es una obligación, pues. Este es un estándar que hay que cumplir en todas las investigaciones penales, más todavía cuando se trate de derechos fundamentales, la integridad, la vida, la libertad. Entonces, la Corte establece en este caso también de que en el caso, caso Ríos y otro versus Venezuela, ¿qué es lo que nos establece? El Estado debe asegurar que los familiares tengan acceso, pleno acceso y capacidad de actuación en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y en los procesos de acuerdo a la ley interna conforme la Convención Americana. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque además el siguiente estándar obligatorio conforme el derecho internacional del sistema interamericano es la participación. La participación. El Estado no puede estar actuando su investigación a espaldas de las partes, menos de la víctima, porque al fin el Estado está cumpliendo una investigación objetiva, pero la víctima es importante su presencia en investigación. La investigación debe de garantizarse el respeto y la participación de la víctima y de sus familiares. Por eso ya la Corte, en este caso Ríos y otros versus Venezuela, advierte y dice el Estado debe garantizar esta participación. Bien, pero además también aparecen otros estándares jurisprudenciales frente a violaciones, aquí sí estrictamente frente a violaciones graves a los derechos humanos. Anteriormente hemos expuesto todos los estándares relacionados a las investigaciones penales. En cuanto a violaciones graves a los derechos humanos, además de las expuestas anteriormente, advierte ya la Corte Interamericana otros estándares. Entre ellos, por ejemplo, el remover todos los obstáculos de facto y de jure. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras legislaciones, en el caso, por ejemplo, en el caso Cantuta versus Perú, ¿no? Se establecía en su derecho interno, en su código penal interno, de que había conductas que en cierto tiempo prescribían. Hasta hoy, en cada una de nuestras legislaciones internas, existe esta institución de la prescripción de la acción. Es decir, el límite que tiene el Estado para poder iniciar una judicialización frente a una conducta. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, estas justamente se tienen que revisar, se tienen que remover estos obstáculos de facto y de jure. En el parágrafo segundo, en el inciso segundo de este parágrafo 226 de esta sentencia, advierte la Corte Interamericana que además, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, el principio no bis idem, no son absolutos en investigaciones de violaciones graves a los derechos humanos. Nos está diciendo, cuando se traten de violaciones graves a los derechos humanos, la prescripción, la irretroactividad de la norma, la cosa juzgada y el principio no bis idem no son absolutos. Se pueden volver a revisar, se pueden volver a investigar. Un hecho que conforme la legislación interna ya esté prescrito, al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, esa prescripción no cuenta cuando se trata de este tipo de delitos. Asimismo, si es que en algún momento
en estos casos de violaciones graves a los derechos humanos ya se haya sancionado con un sobreseimiento o con una ratificación de inocencia e incluso con una sentencia condenatoria, el estándar interamericano obliga a que se vuelva a revisar esas sentencias. No cabe, dice, cosa juzgada, ni tampoco el principio no bis in idem. Así lo establece la sentencia Cantuta versus Perú, que no solamente ya es esa sentencia a la altura de en la actualidad tenemos varias sentencias, Barrios Altos versus Perú. Aquí mismo se ha sancionado al Ecuador justamente por inobservar este tipo de estándares. Bien, con esto creo que me he robado algunos minutos fuera del tiempo que me han concedido. Le agradezco sobremanera a María Raquel que me haya dado esta oportunidad de exponerle este pequeño acervo de conocimientos en relación justamente a los estándares internacionales que nos obligan a judicializar casos de investigaciones penales y de derechos humanos. Muchísimas gracias, una buena tarde. Gracias, estimado doctor, gracias a todos los participantes que se encuentran en nuestra sala de YouTube. Todo estuvo muy claro, mi doctor, no tenemos dudas dentro del comentario, dentro del chat de Zoom, con los dos participantes que tenemos, ni dentro de la sala de YouTube. Así que le agradezco nuevamente, mi doctor, le pido disculpas quizás por adelantar su ponencia, más sin embargo, tenga presente que en caso de que surjan dudas en los participantes que ven las clases en diferido, se las haremos llegar para que pueda dar oportuna contestación. Le agradecemos nuevamente por su participación y nos vemos nuevamente en una próxima clase, doctor. Le agradezco también a ustedes. Una buena tarde.